Mm, ¿Por qué ETM no es decidible? Yo me pregunto. Primero hay que saber qué es ETM, ¿no? Es el problema del vacío para máquinas de Turing. Tenemos una máquina de Turing T y nosotros queremos saber si el lenguaje de T está vacío o no. Ahora, es indecidible, pero nosotros tenemos que demostrar por qué. Y para ello vamos a valernos de algunas herramientas que hemos usado en los anteriores ejercicios, ¿no? Suponer que ATM es indecidible, y como ya lo hemos hecho en el ejercicio anterior, pueden ver en los anteriores videos la demostración de ATM como lenguaje indecidible y su papel en la demostración de HALTM, que también es indecidible. Para este ejercicio vamos a usar un decisor E. Aquí está, es una máquina E que va a decidir ETM. Supongamos que ETM es decidible. Nuestra suposición nos lleva a crear un E que es un decisor. Am, Todo esto es ficticio porque lo podemos poner en una nubecita como lo hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? Diciendo que todo esto es parte de nuestra imaginación. Entonces vamos a usar este E decisor para decidir ATM. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ATM es indecidible. Esto nos va a ayudar a probar de una forma más sencilla que ETM es indecidible. Ahora, dentro de esta máquina, vamos a tener un input, ¿no? Un input que es un código formado por una máquina de Turing M y un string. Vamos a crear, para fines específicos de este problema, una máquina de Turing M'. Digamos que yo soy esta máquina de Turing, ¿ok? Que va a reconocer un input X, ¿no? ¿Ok? Va a reconocer un input X y yo sigo siendo la máquina, ¿no? Pero vamos a hacer unas modificaciones. Ya hemos hablado de la máquina de Turing M, ¿no? Que estaba arriba. Esta M' va a insertar instrucciones de M en algún lugar. En algún lugar de esta máquina van a haber instrucciones de M con el objetivo de ¿qué? De que el lenguaje de M' sea vacío. Cuando, siempre y cuando hay una correspondencia aquí, esa palabra es importante, hay una correspondencia aquí. Cuando M acepta un string W. ¿Ok? Aquí hay dos posibilidades, ¿no? El string que llega a la máquina M' puede ser igual que W y puede no serlo, ¿no? Puede llegar un string X que es igual a un W, puede llegar un string X que no es igual a un W, ¿no? Ahora, si X no es igual a W, hay que rechazar, ¿no? Teníamos la máquina de Turing M que reconoce strings W. Ahora tenemos una máquina de Turing M' que está recibiendo un input diferente a ese W. Si recibe un input diferente a ese W, hay que rechazar. Por otro lado, si es que el input es igual al W, hay que correr M sobre W. Y si M acepta, aceptar X, ¿no? La parte gráfica de esto está aquí. Ah, Nosotros sabemos que si ese X es igual al W, podríamos representar esta X estamos dentro de M', yo soy M', ¿no? Yo puedo hacer todo esto, ¿no? Ejecutando mi algoritmo, ¿no? En tiempo finito. Ok, si este X es igual a W, yo puedo poner acá W, puedo poner X, no va a ser lo mismo. Ya, pero usemos W. W va a llegar a M y M va a aceptar ese W, ¿no? M va a aceptar ese W. Ok, si M acepta este W, si hay una aceptación aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hace M'? Hace lo mismo, M' también acepta. En cambio, si X es diferente de W, ya no vamos a tener una W aquí, vamos a tener un X. ¡Pam! ¿Y qué va a pasar? M' va a rechazar. ¿Ok? Hasta aquí estamos con el algoritmo. ¿Sí? Ok. Ahora, si se dan cuenta ustedes, nosotros estamos generando algo importante. Aquí hay una correspondencia, ¿no? Si M no acepta W, si M no acepta W, el lenguaje que está generando la máquina de Turing M' va a ser un lenguaje vacío. Si esto no sucede, vamos a tener un lenguaje lleno de strings W, ¿no? Vamos a tener un lenguaje lleno de estas strings, ¿no? Está entrando un string aquí,
está aceptando. Y M está formando un lenguaje de W, ¿no? Estamos formando W, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos luego? Vamos a correr, vamos a correr sobre este código de una máquina M', ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a correr, vamos a ir a otro nivel de abstracción ya, porque no necesitamos esto por ahora. Lo que necesitamos hacer ahora es esto. Vamos a correr, vamos a correr M' sobre E, ¿ok? Y si E acepta, hay que rechazar, ¿ok? Y si E rechaza, hay que aceptar, ¿ok? Entonces tenemos estas dos situaciones. Vamos a correr E sobre el código M', ¿ok? Si E acepta, hay que rechazar. Si E rechaza, hay que aceptar. ¿Qué significa esto? Miren, nosotros tenemos esta máquina de Turing prima, la hemos convertido en un código, ¿no? Es en un código y se ha vuelto un código. Aquí lo tenemos, ¿ok? Bueno, enfoquémonos en eso, ¿ya? Esa máquina de Turing está codificada y es un input para E. ¿Y E qué está haciendo? Está, hipotéticamente, porque no existe, es un decisor de problema de aceptación de máquinas de Turing. Por lo tanto, si E acepta este input, nos está diciendo que M' tiene un lenguaje vacío o no vacío. Vacío, ¿sí o no? Porque está recibiendo el problema de aceptación, ¿ok? Entonces, si el lenguaje está vacío, ¿qué significa esto? Hay una condición para que este lenguaje sea vacío. Significa que M no ha aceptado el input original W. Entonces, como estamos tratando de resolver el problema ATM, aceptación para máquinas de Turing, esta es una situación de reyección. ¿Ok? No estamos aceptando el input. Entonces, esta es una situación de reyección. Y como estamos en reyección, ¿qué hay que hacer? Hay que rechazar. ¿Ok? Por otro lado, si E rechaza, hay que aceptar. ¿Cómo se explica esto? Si E está rechazando, significa que el lenguaje, el lenguaje de M' no es vacío. ¿Y eso qué significa? Significa que M, nuestra maquinita M, que había desaparecido de la abstracción, pero ha aparecido de nuevo porque es importante ponerlo aquí, significa que M ha aceptado a W. ¿Ok? Entonces, si sucede esto, hay que aceptar. Es una condición de aceptación para el problema ATM. ¿Ok? ATM es decidible si ETM es decidible. Pero acá hay un problema. Debido a que ATM es indecidible, nosotros vamos a concluir que ETM es indecidible también, ¿ok? Y bueno, algo más que decir aquí. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en los comentarios de YouTube. Gracias.